A plane, a plane. Un avión puede viajar 1600 millas en el mismo tiempo que toma un coche para ir 310 millas. Si el coche viaja 258 millas por hora más lento que el avión, encuentre la velocidad del avión. Este problema trata con la distancia de ecuaciones igual a tasa por tiempo. Vamos adelante y registre toda la información que sabemos sobre la distancia, la tasa y la hora para el avión y el coche. Sabemos que el avión vuela a 1600 millas, esa es la distancia, al mismo tiempo ya que toma un coche para ir 310 millas. Así que el coche viaja 310 millas. Aviso como lo dice en la misma cantidad de tiempo, pero no sabemos qué es la hora. Vamos adelante y ponte aquí por tiempo, pero podemos utilizar la misma variable t para el coche porque sabemos que estos dos son iguales el uno al otro. Siguiente dice si el coche viaja a 258 millas por hora. Después del avión, queremos encontrar la velocidad del avión. Así que no sabemos la tasa del avión. Así que usemos R para la tasa del avión, pero sabemos que el automóvil viaja a 258 millas por hora, más lento que el avión. Para expresar la tarifa del coche como R, 258 millas por hora. Así que aquí escribimos nuestras dos ecuaciones. Esta primera ecuación aquí sería 1600 igual Rxt o Rt. Y la segunda ecuación sería 310 igual la cantidad R, 258 xt. Aviso como tenemos dos ecuaciones con dos desconocimientos, pero recuerda que sabemos que estos dos test son iguales. Así que ahora vamos a tomar estas dos ecuaciones y resolverlas para t. Entonces, si tenemos 1600 igual Rxt, dividimos ambos lados por R. Sabemos que t igual 1600 divididos por R. Tomamos la segunda ecuación 310 igual R, 258 xt. Y dividir ambos lados por R, 258. Esto se simplifica aún y tenemos t igual 310 dividido por R, 258. Y, dado que estas dos veces son iguales entre sí, estas dos razones también deben ser iguales entre sí, lo que nos dará una ecuación con una desconocida. Queremos resolver la ecuación 1.600 divididos por R igual a 310. Dividido por R, 258. Si solucionamos esta ecuación por R, podemos entonces determinar la velocidad o la tasa del avión. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Esta es una proporción, por lo que una forma rápida de limpiar las fracciones sería multiplicar 1600x la cantidad R. 258 debe ser igual a Rx 310. Tan otra vez tenemos 1600x la cantidad R. 258 igual a Rx 310 o solo 310R. Ahora vamos adelante y acabamos la paréntesis, y solucionamos para R así que distribuiremos aquí. Tenemos 1,600R. 1600 por 258 igual 412 1800 igual 310R. Necesitamos tener R en un lado de la ecuación. Digamos que preferimos tener R en el lado izquierdo, por lo que restaremos 310R en ambos lados. Al mismo tiempo vamos adelante y agregue 412 1800 a ambos lados de la ecuación. Aquí tenemos 1,290R. Esto será 0 igual 412 1800 dividir en ambos lados por 1290. Y tenemos R igual 320. Así que volvemos a nuestra pregunta si R igual 320 que significa que el avión viaja 320 millas por hora.
y no pide, pero el coche viajaría de 320 a 258 millas por hora, que sería 62 millas por hora. Ok, espero que esta explicación ayude.